Bueno, vamos a comenzar. Al final de cuentas, pues dejaremos grabado el video para que sus compañeros puedan verlo posteriormente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Zacarías, el padre de Juan, se llenó del Espíritu Santo y profetizó: Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Nos ha suscitado una fuerza salvadora en la familia de David, su siervo, como lo había prometido desde antiguo por medio de sus santos profetas, para salvarnos de nuestros enemigos y del poder de todos los que nos odian. De este modo mostró el Señor su misericordia a nuestros antepasados y se acordó de su santa alianza, del juramento que hizo a nuestro antepasado Abraham, para concedernos que, libres de nuestros enemigos, podamos servirle sin temor, con santidad y justicia, en su presencia toda nuestra vida. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, pues irás delante del Señor para preparar sus caminos, para anunciar a su pueblo la salvación por medio del perdón de sus pecados. Por la misericordia entrañable de nuestro Dios nos visitará un sol que nace de lo alto, para iluminar a los que están en tinieblas y en sombras de muerte, y para dirigir nuestros pasos hacia el camino de la paz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues buenos días, queridas hermanas y hermanos. El día de hoy he querido iniciar esta clase con este texto tomado del Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos del 67 al 79. Repito, Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos del 67 al 79. ¿Por qué he querido tomar este pasaje? Porque es el cántico de Zacarías, el que conocemos como el Benedictus, y que en la iglesia lo rezamos en las mañanas, es el cántico evangélico que ocupamos en los laudes dentro de la liturgia de las horas. Y en cierta manera es una especie como de resumen o prontuario de la constante en la historia del pueblo de Israel, es decir, la presencia de Dios en la historia de su pueblo, que cuando el pueblo es fiel, vemos que el pueblo progresa, que el pueblo camina, y que de una u otra manera así es como el Señor va cumpliendo sus promesas, educando al pueblo, guiándolo poco a poco por esos caminos que lo llevarán al encuentro con el ungido, con el Mesías. Y he querido tomar además este pasaje porque de una u otra manera es como los temas constantes que vamos a encontrar en los textos históricos de la Biblia. Sobre todo porque en este curso, pues sí, en este curso con el que prácticamente vamos iniciando la Escuela de Formadores de Catequistas, pues vamos viendo cómo Dios va interviniendo en la historia de la humanidad y específicamente en la historia del pueblo de Israel para recordarnos constantemente su presencia, para ir preparando a la humanidad para el cumplimiento de la promesa de salvación. Y en esa dinámica en donde Dios establece una alianza con su pueblo, el pueblo en algunas ocasiones es infiel a esa promesa y a pesar de esa infidelidad, Dios se mantiene fiel a su promesa,
Por lo tanto, se podría decir que la historia del pueblo de Israel es y con ella la historia, en cierta manera, la historia de la humanidad, es una historia de fidelidades e infidelidades, en donde generalmente la fidelidad viene de parte de Dios y las infidelidades nacen del corazón del ser humano. Después de haber visto las temáticas acerca de los orígenes del universo y de la humanidad, así como el origen de la maldad en la vida del ser humano, en la historia, y también vimos el origen del pueblo de Israel a través de los patriarcas y de Moisés, que van gestando, por así decirlo, al pueblo de Dios, le van dando forma desde ese Dios personal que se presenta con Abraham, al Dios familiar de los patriarcas, para llegar al Dios del pueblo en el momento del éxodo, de la liberación y de ese paso de ese largo paso por el desierto. Hoy nuevamente hacemos un pequeño salto y nos vamos a acomodar el día de hoy revisando todavía dentro de las grandes etapas de la historia de la salvación, el tiempo de Israel. Revisaremos los pormenores de una gran temática, es enorme. Ojalá tuviéramos el tiempo de irla viendo poco a poco, pero desgraciadamente a veces los tiempos de formación no nos son, ¿cómo decirlo? No nos son beneficiosos y tenemos que ajustarnos a veces al poco tiempo que tenemos. Pero hoy revisaremos el tema de la conquista de la tierra y la monarquía en el pueblo de Israel, lo cual abarca varios libros históricos de la Biblia, el libro de Josué, el libro de Jueces, los dos libros de Samuel, los dos libros de los Reyes, principalmente, y los dos libros de Crónicas. Hay otros libros históricos, pero no los tocaremos hoy porque pertenecen a otro momento histórico y cuando lleguemos a ese momento histórico los revisaremos, como el libro de Esdras, Nehemías y Macabeos. Por lo pronto, hoy nos quedamos con los libros desde Josué hasta el primero y segundo de Crónicas. Concretamente, ¿qué vamos a revisar? Concretamente, ¿qué vamos a revisar? En esta clase veremos a Josué, la conquista de la tierra, la época de los jueces, la época de Samuel, que fue el último de los jueces y el primero de los profetas, y junto con Josué, el nacimiento de la monarquía, y terminaremos viendo la situación de los dos reinos de Israel y los inicios, los principios de la división de la monarquía. Empezamos con los libros de la historia de Israel así en general, en donde vamos a ver básicamente dos grandes temas. Todos estos libros históricos giran en torno a dos grandes temas. El primero es el tema de la alianza, es decir, el pacto del Sinaí es recordado continuamente como el centro de la experiencia religiosa de Israel. Es decir, todo va a girar en torno a la ley y a la alianza. Recordemos que pues la Sagrada Escritura en general también tiene estos dos temas fundamentales. De hecho, todo el Antiguo Testamento gira en torno a la alianza y el Nuevo Testamento gira en torno al mensaje evangélico de Jesús, al Mesías, que sería el segundo gran tema fundamental de la historia de Israel. El Mesías, la idea mesiánica que en los profetas tendrá su punto más alto. Se profundiza en la historia de Israel con la institución de la monarquía. El rey David será el prototipo máximo del Mesías. Y esto, en cierta manera, son los dos grandes temas de toda la Sagrada Escritura, pero en este caso los revisaremos desde la perspectiva del Antiguo Testamento, evidentemente, y desde la perspectiva de los tiempos históricos
del pueblo de Israel. Evidentemente, la Torá, que es la ley, y la ley en cierta manera es el reflejo palpable de la alianza de Dios con su pueblo, pues dejará de manifiesto que la historia del pueblo de Israel no es más que la historia de esa experiencia religiosa de la humanidad con respecto a su relación con Dios. Un Dios que se va revelando, ya decíamos anteriormente, se autorrevela de una u otra forma en acontecimientos históricos, y cómo este pueblo, a raíz de que los va interpretando, se va descubriendo como el pueblo elegido, y no solamente como el pueblo elegido, sino que también va descubriendo en ese acontecer histórico, el pueblo se ve comprometido en una dinámica, como decíamos hace un rato, de fidelidad e infidelidad. Y evidentemente está siempre presente, además de Dios mismo en la historia, está siempre presente la gran promesa. ¿Cuál es esa gran promesa? La promesa de la salvación. Y especialmente en este tiempo de la historia del pueblo de Israel, esta etapa que va desde la conquista de Canaán hasta el final de la monarquía, siempre está presente, constante, el cumplimiento de la promesa reflejado en el mesianismo. Es decir, en que Dios enviará a su ungido para liberar al pueblo de Israel. Y de una u otra manera hay una serie de personajes en el Antiguo Testamento y sobre todo en esta etapa histórica que poco a poco irán prefigurando quién y cómo será este Mesías, este ungido, empezando quizás desde Moisés, que libera al pueblo de la esclavitud en Egipto y lo hace atravesar el desierto para llegar a la tierra prometida. Se ve manifestado en la persona de Josué, que dirige la conquista de la tierra de Canaán. Se ve reflejado un poco en Samuel, como este último de los jueces y primero de los profetas, que de una u otra manera lidera al pueblo, siempre fiel a la voluntad de Dios, siempre fiel a la voluntad de Dios. Y se ve reflejado también en la figura de los reyes, pero principalmente en la figura del rey David, como el ungido, el más pequeño de entre los pequeños, y cómo a pesar de esa pequeñez y a pesar de esa aparente debilidad, llega a ser el más grande rey del pueblo de Israel, y a quien Dios directamente le prometerá que de su propia descendencia ha de nacer el Mesías. Entonces, de una u otra manera, no hay que perder de vista a lo largo de los temas que iremos tratando el día de hoy y en los siguientes días, no debemos de perder de vista este doble eje, la alianza y el Mesías, la alianza y el Mesías, que están constantemente presentes en la historia de Israel. Entramos ahora a la experiencia del pueblo de Israel durante el tiempo de Josué, en donde podemos encontrar que Josué, para empezar, había sido el ayudante y el discípulo de Moisés, y adquiere en cierta manera una especie de tarea profética, aunque no es propiamente un profeta, es un líder, que conducirá, que introducirá al pueblo que viene desde el desierto, lo introducirá en la tierra de Canaán y le ayudará, será el principal caudillo para la conquista de la tierra. En el caso de Josué, el nombre de Josué significa Yahvé es la salvación, como queriendo mostrar la personalidad y la misión que ejecuta Josué, y que de una otra manera prefigurarán también la personalidad y la misión definitiva de Jesús, porque finalmente Jesús será la salvación, el Salvador. Sabemos que Jesús significa el Salvador o el que salva. ¿Y quién es el que salva? Yahvé.
el Señor, Dios. En este sentido, pues vamos a encontrar algunas enseñanzas importantes durante el libro de Josué. El libro de Josué propiamente va a ir relatando todas las peripecias del pueblo de Israel para conquistar la tierra de Canaán bajo el liderazgo de este caudillo llamado Josué, en donde vamos a ver a Josué definitivamente como uno de los hombres más fieles a la voluntad de Dios. Sin embargo, también como todos los seres humanos tendrá fallos que redundarán, por así decirlo, en algunas complicaciones que se darán durante la conquista, pero en donde vemos también que sus episodios de fidelidad traerán, traerán bonanza, paz y tranquilidad al pueblo de Israel. Entonces, en ese sentido, encontramos que la misión de Josué subraya una constante acción divina. En cada momento histórico, Dios se apoya en una persona para llevar a cabo su proyecto divino para todo el pueblo. Esto es lo primero que tenemos que tomar en cuenta y recordar, porque ya hemos visto que Dios actúa en la historia de la humanidad, pero generalmente buscará actuar a través de los hombres. ¿Por qué Dios busca actuar a través de los hombres? Porque finalmente Dios de una u otra manera sabe que para que el ser humano comprenda su poder, su amor y su misericordia, es necesario que Dios actúe desde la debilidad, desde lo que parece imposible. Entonces, por eso va utilizando personajes que, aunque ciertamente van aprovechando la gracia de Dios, como lo vemos en el caso de Noé, como lo vemos en el caso de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José, de Moisés, este mismo Josué y otros personajes más que iremos viendo a lo largo de esta sesión. Generalmente todos esos hombres, aunque aprovechan la gracia de Dios y tratan de llevar una vida de santidad, es decir, muy cercanos a la voluntad de Dios, a tratar de seguir el plan de Dios, pues también son seres humanos con debilidades que se verán marcadas y que en cierta manera demostrarán cómo cuando el ser humano se separa del plan de Dios, el ser humano se ve desvalido, pierde virtud, pierde terreno, pierde la realidad y puede caer en un vacío que lo conducirá a su autodestrucción. Por eso vemos en la persona de Josué cómo se realiza el ideal de docilidad a la voluntad de Dios y a sus planes de salvación. Sus victorias, de una u otra manera, las victorias de Josué manifiestan la acción divina por encima de los medios humanos. Porque pensemos que en realidad el pueblo de Israel no era un pueblo muy grande y muy probablemente no tenía ni la preparación ni la estabilidad suficiente como para tener un gran ejército para conquistar esa tierra. Además, tomando en cuenta que los pueblos que ya estaban habitando el espacio de Canaán, pues eran pueblos en su mayoría guerreros. Recordemos que Canaán, lo que hoy es Israel, está situado en un lugar sumamente estratégico, porque es el punto en el que se unen los tres grandes continentes de Europa, Asia y África, y esa zona es el paso obligado para el comercio. Aún lo sigue siendo, lo era con mucho mayor razón en aquella época en que no había medios de comunicación tan desarrollados como hoy, pero hoy, a pesar de ese progreso en los medios de comunicación, ese lugar sigue siendo altamente estratégico y por eso vemos que en ese espacio, en ese lugar, Israel, Siria, Jordania, toda esta zona, es una zona casi de guerra perpetua, de guerra eterna. No ha tenido prácticamente momentos de paz y de tranquilidad por lo estratégico que es el lugar. Entonces, evidentemente, los pueblos que ya estaban asentados en Canaán eran en su mayoría pueblos guerreros y como contaban con cierta estabilidad e incluso riquezas,
la tierra de Canaán en ese momento era una tierra sumamente fértil, sumamente rica, pues tenían la capacidad militar para defender sus ciudades, que es algo que no tenía definitivamente el pueblo de Israel. Recordemos que el pueblo de Israel en ese momento era un pueblo que venía de la esclavitud, que ya se había renovado en una generación, pero que definitivamente no estaba preparado para enfrentar una guerra. Por eso vemos cómo en esas victorias de Josué se manifiesta definitivamente la acción divina por encima de los medios humanos, como lo vamos a ver, por ejemplo, en el paso del Jordán y en la toma de Jericó. Porque además el pueblo de Israel ya trae consigo el arca de la alianza. El arca de la alianza que de una u otra manera es uno de los símbolos más claros de la presencia de Dios en la vida del pueblo. Y por lo tanto, esta presencia de Dios requiere definitivamente una docilidad a su voluntad y a sus planes de salvación, que es lo que finalmente trata de vivir como una constante en su vida el mismo Josué. Y vemos también cómo la unidad de las tribus tiene un valor profético, porque en este momento son todas las tribus las que entran y se juegan la vida, por así decirlo, en la conquista de la tierra, claro, guiados por Josué y a su vez Josué guiado por la voluntad de Dios, pero son todas las tribus en conjunto. Entonces la unidad de las tribus tiene un valor profético. Dios siempre hace obra de unidad entre su pueblo. Recordemos que en la oración sacerdotal de Jesús en la última cena, tal como nos la relata el apóstol San Juan, vemos en esa misma oración sacerdotal cómo Jesús al dirigirse al Padre le pide definitivamente la unidad. Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno. Porque al final de cuentas la unidad es lo que dará fortaleza, y no solamente fortaleza, sino en la verdadera unidad se gesta el verdadero amor y viceversa. Del amor, del verdadero amor, nace la verdadera unidad. Entonces, Dios hace siempre obra de unidad entre su pueblo, lo que exige la participación de todos en la tarea y la fidelidad a la ley. Dos aspectos fundamentales. No puede haber unidad si no hay participación de todos. Hoy que hablamos tanto de democracia y que hablamos tanto de participación, incluso a nivel religioso, a nivel eclesiástico, hablamos de sinodalidad y de todos esos ideales. Todos esos ideales exigen participación de todos en la tarea, participación de todos en la tarea. Y eso es algo que no hemos logrado comprender del todo. Cuando el pueblo verdaderamente se une, logra muchas cosas, logra muchísimas cosas. La independencia de un pueblo, por ejemplo, una revolución. De hecho, se podría decir que la Revolución Mexicana inició muy bien, inició perfectamente, porque definitivamente había una unidad nacional que se va rompiendo, desgraciadamente, por las infidelidades, ¿no? Definitivamente. Y eso es lo que notamos justamente como constante en la historia del pueblo de Israel. Entonces, para que se logre esta unidad, además de la participación de todos en la tarea, se requiere la fidelidad, en este caso concreto, la fidelidad a la ley. Mientras todos estemos participando en una tarea, en este caso concreto, la tarea de conquistar la tierra prometida, en la medida en que todos se unan en la tarea y en la medida en que todos sean fieles a la ley, está presente el arca, está presente el Señor, todos tratamos de obedecer, todos tratamos de mantenernos fieles al Señor, tratando de vivir su voluntad. Y su voluntad en este momento es el sacrificio para lograr la verdadera conquista de la tierra. Entonces, eso sería como que los elementos fundamentales que podemos encontrar en este libro de Josué, cuando el pueblo de Israel se lanza a la conquista. Una conquista que al final de cuentas se va a conseguir, no sin muchos contratiempos, sino sin muchas problemáticas, sin muchas situaciones que a veces confunden un poquito al pueblo. Entonces, en ese sentido,
pues tenemos que mirar estos acontecimientos, más que mirar en sí los sucesos y clavarnos en la parte romántica de cómo Josué va conquistando la tierra prometida, tenemos que detenernos en estas enseñanzas. La acción de Dios en la historia del pueblo, y que esta acción de Dios requiere de nosotros que nos mantengamos dóciles a la voluntad de Dios y a sus planes de salvación, y que finalmente lo que se necesita siempre es la unidad, una unidad que se refleja en la participación de todos en la tarea y en la fidelidad de la ley, o más bien la fidelidad a la ley. En ese sentido, miramos 3 eventos fundamentales que podemos contemplar y que nos pueden servir muy bien en la catequesis. Estamos obviamente hablando del libro de Josué. En el capítulo 3, versículos del 1 al 17, capítulo 3, versículos del 1 al 17, encontramos el evento del paso del Jordán, en donde se pone en énfasis la intervención de Dios y la obediencia fiel de Josué. Se nota un poco el paralelismo que hay entre el paso del pueblo por el Mar Rojo y este paso por el río Jordán. También las aguas se abren en el río Jordán. Llama también la atención de la presencia del Arca de la Alianza como signo sensible de la presencia y el poder de Dios. Al pueblo lo preside el Arca, porque en el Arca están los símbolos, los signos y los símbolos de la presencia de Dios, las tablas de la ley, el bastón de Moisés, entre otras cosas. Otro evento que lo encontramos en el capítulo 6, versículos del 1 al 27, capítulo 6, versículos del 1 al 27, que es la conquista de Jericó, en donde aparece como obra maravillosa de Dios dentro del ambiente religioso y de fiesta. Por ejemplo, ahí vemos el Arca de la Alianza, los sacerdotes, el júbilo, la procesión, que circunda y prevalece sobre un hecho militar. De una u otra manera, vemos una nota interesante en este evento de la conquista de Jericó. Rahab, la prostituta, encuentra la salvación con toda su familia como recompensa de su fidelidad hacia Israel. El hecho es importante porque es la primera vez que una pagana entra a formar parte del pueblo elegido y que indica de una u otra manera la universalidad de la salvación. Pero noten cómo este evento de Rahab es muy simbólico, porque no solamente es un pagano que entra a formar parte del pueblo de Israel, es decir, alguien que no ha caminado junto con ellos desde la liberación por el desierto hasta la tierra prometida, sino que además forma parte de esas culturas extrañas, y además de eso es mujer, y además de eso es pecadora. Estamos hablando de una prostituta que encuentra la salvación para sí y para toda su familia, y además forma parte del pueblo de Israel. Entonces sí habla definitivamente de la universalidad de la salvación. La salvación no es una cuestión que dependa solamente de la sangre, de la fortaleza y de la absoluta o aparente santidad. Es una cuestión que se da para todo mundo, para todo aquel que quiera salvarse, sin importar su condición de vida y sin importar su procedencia. Ese es uno de los grandes aspectos de la catolicidad de la Iglesia. Recordemos que el término católico significa universal, es decir, la salvación no queda restringida a unos, sino está abierta a todos. Esto es lo que podemos resaltar en la conquista de Jericó. Para que no nos perdamos, la conquista de Jericó es este evento en el que el pueblo de Israel circula alrededor de la ciudad durante 3 días tocando las trompetas, para que al término de esos días las murallas caigan. No son 3 días, creo que son 7 días, perdón. Para que las murallas al final
caigan y puede entrar el pueblo. De hecho, ya para cuando el pueblo entra, la ciudad de Jericó se rinde porque nunca habían podido entrar, nunca habían podido vencer sus murallas. Y este pueblo, con simple júbilo y cantos, lo logra vencer. Bien, el tercer evento fundamental, que también fue un evento que generó mucha problemática, sobre todo en la Edad Media, con el nacimiento de las ciencias naturales, ya como ciencias sistemáticas, ordenadas, que abrían el conocimiento al universo. Pero bueno, en este evento, capítulo 10, versículos del 1 al 15, Josué hace parar el sol. Es el célebre párrafo bíblico para explicar la gran victoria y una extraordinaria intervención de Yahvé. El autor recurre a una imagen poética, el sol que se para en el cielo para prolongar el día y así Josué pueda vencer con la luz del día. Y no solamente eso, que además por la posición del sol, el sol le sea contrario al enemigo, el enemigo se deslumbra y es más fácil para el pueblo de Israel vencer a un pueblo que se ha deslumbrado por la gloria de Dios, que se ha deslumbrado porque Dios está de parte del enemigo, o sea, del pueblo de Israel, y esto los lleva al triunfo definitivo. Esto es, a grandes rasgos, lo que podemos encontrar en la historia de Josué. Es fundamental, definitivamente, que Dios está presente con su pueblo y que exige fidelidad a su voluntad y fidelidad a la alianza. Entramos a otro momento, ya que el pueblo se ha establecido en la tierra de Canaán. Empieza una situación bien curiosa, porque evidentemente Israel, sucede una cosa muy interesante. Conforme van siendo conquistados los pueblos, algunos de estos pueblos son destruidos totalmente, pero otros pueblos, por algunas características especiales que tienen, terminan integrándose a la gran comunidad del pueblo de Israel y terminan adoptando algunas de sus costumbres. Sin embargo, también el pueblo de Israel pues va observando a estos pueblos y va descubriendo que tienen un estilo de vida atractivo. Recordemos el libro del Génesis, cuando la serpiente le propone a Eva el fruto del árbol prohibido y se lo pone como algo muy apetitoso, muy deseable. Pues lo mismo está sucediendo una vez que el pueblo de Israel ha alcanzado, por así decirlo, tanto la conquista de la tierra como una cierta estabilidad. Empieza a observar y empieza a ver cosas aparentemente apetecibles. Y entonces, durante la historia de los jueces, encontramos que la teología de la historia se explica a partir más bien la historia de salvación es la explicación de los hechos históricos a la luz de la fe. Y encontramos una dinámica que se va repitiendo constantemente. El pueblo peca especialmente de idolatría, influenciado por los cultos paganos. Lo que les decía, empiezan a ver cosas apetitosas, cosas interesantes, cosas que parecieran buenas, y las van tomando, se van dejando influenciar por ideas extrañas que los llevan a una terrible conclusión. El pueblo empieza a convertirse en idólatra. Por lo tanto, Israel es castigado con una opresión extranjera que le saquea. Es decir, cuando el pueblo se deja influenciar por ideas extrañas, pues de una u otra manera va empezando una pérdida de identidad. Y esa pérdida de identidad te genera nuevamente una especie de esclavitud. Y esto se ve manifestado en los eventos históricos del pueblo de Israel. Es una forma pedagógica impresionante que tiene Dios para decirle, mira cómo cuando te dejas influenciar por estas ideas idólatras, vuelves a perder tu libertad.
¿Por qué? Porque no forman parte de tu identidad, no forman parte de lo que tú eres. No se te debe de olvidar que tú eres pueblo de Dios. Y en el caso de nosotros hoy en día, no se nos puede olvidar que nosotros no solamente somos el pueblo de Dios, sino también somos cuerpo de Cristo, en tanto que somos hijos de Dios y somos, por lo tanto, templo del Espíritu Santo. Entonces, por eso el pueblo de Israel es castigado con una opresión extranjera que le saquea, es decir, lo vuelve a dejar desnudo. Recordemos nuevamente, volvemos nuevamente al Génesis, ¿no? ¿Qué pasa cuando Adán y Eva cometen pecado? Se descubren desnudos y esa desnudez les da pena porque se descubren vacíos. Y en cierta manera es lo que le pasa al pueblo de Israel cuando se encuentra nuevamente oprimido por alguna potencia extranjera, que además le saquea, lo vuelve a dejar desnudo. Y por lo tanto, nuevamente Israel se arrepiente, redescubre el poder de Yahvé y le pide su auxilio. Y Yahvé, en su infinito amor y misericordia, en esa paciencia de buen educador, envía un juez para liberar a su pueblo. Y es ahí donde encontramos la historia de los 12 jueces, entre los que pudiéramos destacar pues esta vocación de los jueces que se manifiesta definitivamente en el elemento carismático, de una u otra manera. ¿A qué me refiero con esto de el elemento carismático? No confundamos los términos. Hoy entendemos a veces por carismático estas manifestaciones extrañas del Espíritu Santo, y digo extrañas porque tienden a parecer muy maravillosas y como que la gente se deja pantallar por esas cuestiones, cuando recordemos que Dios y el Espíritu Santo, aunque sí a veces llegan a actuar a través de cuestiones maravillosas, generalmente su acción se da en el cotidiano, se da en la tranquilidad, en la docilidad. Bueno, ¿cuál es el elemento carismático? Que el espíritu de Yahvé baja sobre estos jueces, los guía con eficacia, porque a través de este espíritu, estos personajes van descubriendo la voluntad de Dios para con el pueblo, y a través de dones especiales, el don de la valentía, el don de la osadía, el don de la fuerza, el don de la bondad, etcétera. Es como Dios va logrando la liberación de su pueblo. Podemos destacar, por ejemplo, en los capítulos 4 y 5, ahora del libro de Jueces, ya estamos en el libro de Jueces, en el capítulo 4 y 5 vemos la acción salvadora de una mujer, en este caso Débora, que junto con Judith, con Esther y evidentemente con la Virgen María, Débora revela lo importante que es también el papel de la mujer en la historia. Porque podríamos caer en la tentación de decir, es que la historia bíblica es eminentemente machista y por lo tanto hace a la mujer a un lado. Sin embargo, justo Dios reconociendo, por así decirlo, esa constante extraña en la historia de su pueblo de hacer a un lado a las mujeres, va suscitando mujeres muy valiosas para la historia de la salvación. Acabamos de mirar el papel de Rahab en la destrucción más bien en la conquista de Jericó. Vemos ahora el papel de Débora como jueza del pueblo de Israel, y así vemos el papel de otras mujeres, insisto, como Judith, como Esther, como más adelante será el papel de la Virgen María, mujeres que de una u otra manera cambian radicalmente el caminar del pueblo y lo restituyen a la gracia de Dios. Otro evento considerable lo encontramos en los capítulos 6 y 9, en la historia de Gedeón, que es narrada con cariño y grandiosidad. El relato está rico de enseñanzas sobre la llamada de Dios, la vocación y la respuesta de Gedeón, siempre fiel y obediente a pesar de todo, contra todo el razonamiento humano, porque evidentemente a veces el razonamiento humano nos invita a buscar soluciones que no siempre, o más bien que generalmente van en contra de la voluntad divina. ¿Por qué? Porque el ser humano va a buscar el camino más directo. El ser humano va a buscar el camino más rápido.
el más fácil. Y desgraciadamente a veces esos caminos pueden ser los caminos más crueles y a la larga más difíciles, porque podrían traer consecuencias garrafales para para la misma comunidad. La personalidad de Gedeón y su acción en la salvación del pueblo de Israel es tan grande y es tan fuerte que es la primera vez que el pueblo de Israel quiere tener un rey y proponen a Gedeón para ese rey. Sin embargo, Gedeón, consciente de que él es solamente un instrumento del Señor, rechaza ese acto de realeza, antecediendo en cierta manera o dejándonos mirar un poquito esa acción de Jesús en la entrada triunfal a Jerusalén, en donde el mismo Jesús, ante el peligro de que lo nombren y lo proclamen rey, termina huyendo del lugar para irse a un sitio más tranquilo y eliminar cualquier tentación de que lo proclamen rey. Gedeón es todavía mucho más categórico. Yo solo soy un instrumento del Señor porque el rey de este pueblo es y siempre será el Señor nuestro Dios. Y otro evento fundamental, quizás el más conocido de la historia de los jueces, es la historia de Sansón en los capítulos que van del 13 al 16, en donde vemos las hazañas de un héroe de fuerzas, de grandes fuerzas, mismas que saben mucho a mitología y a cuento popular, porque de hecho este personaje, Sansón, tiene mucho que ver con Hércules, por ejemplo, en toda la mitología romana, Heracles en la cultura griega, evidentemente, tiene mucho ese sabor mitológico, pero aquí lo que hay que rescatar es como la fuerza de Sansón es un Dios particular, perdón, es un don particular de Dios, y el cabello largo es un signo de consagración y fidelidad a Yahvé. Cuando Sansón se lo deja cortar porque está ebrio y pierde su fuerza, es un gesto, es un signo de que cuando el ser humano rompe su consagración con Dios, pierde esa fuerza que Dios le concede para enfrentar los grandes males a los que constantemente está expuesto. Por eso, al romper la fidelidad, Dios lo abandona. Pero el arrepentimiento, cuando le crecen de momento los cabellos a Sansón, le hace posible un último acto de ayuda al pueblo. Y decimos un último acto de ayuda porque cuando Sansón se reconoce pecador, en cierta manera se ofrece como sacrificio a Dios. El último acto de Sansón le producirá la muerte, pero una muerte que lo va a terminar redimiendo, porque será un acto nacido del arrepentimiento. El ser humano que se arrepiente muere al pecado. Tiene que morir al pecado. Y en ese morir al pecado, vamos a decirlo así, destruye su viejo yo para dar paso a un nuevo yo. Entonces, ahí encontramos estas grandes enseñanzas del libro de los jueces. Pasemos ahora al último de los jueces y al primero de los grandes profetas, que es Samuel. Yahvé es rey y su ungido. Esta es la constante en Samuel. Samuel se va a enfrentar en cierta manera a un pueblo un poquito cabeza dura. Primero encontramos la historia de Samuel, una historia muy, muy bella y muy, muy simbólica, porque nuevamente encontramos el relato de una mujer estéril que no puede tener hijos y que por lo tanto es blanco de las burlas de los demás, y cómo esta mujer clama en su dolor a Dios. Dios le escucha y le concede un hijo. Y esta mujer, Ana, hija de Fanuel, no es cierto, no es hija de Fanuel, perdón, ahí la estoy confundiendo con la profetisa Ana. No, Ana, ella termina consagrando a su hijo, a quien le pondrá por nombre Samuel, justamente, lo consagra al templo. Y ahí encontramos también el relato de la vocación de Samuel. Habla, Señor, tu siervo escucha. Un niño siempre atento a las necesidades de su
de su protector, en este caso el sacerdote Elí, y cómo el sacerdote Elí, un hombre justo y noble, siempre pendiente de la voluntad de Dios, le enseña justamente a seguir la voluntad de Dios. De tal manera que hace de Samuel un verdadero hombre de Dios. Samuel se tiene que enfrentar a este pueblo de Israel que tras asentarse en una relativa paz, empieza a querer parecerse nuevamente a otros pueblos. Recordemos que durante la etapa de los jueces está esa constante de caer en la idolatría, arrepentirse y volver a ser liberados. Nuevamente el pueblo de Israel tiene esa tentación y en esa tentación quieren un rey humano. Aunque tienen claro que Yahvé es su soberano, aún así quieren un rey humano para parecerse a los demás pueblos. Samuel, que ha sido el líder de este pueblo durante mucho tiempo, lo ve como un rechazo a su persona y se cuestiona en qué momento le pudo haber fallado a Yahvé para recibir este rechazo. Sin embargo, el Señor lo consuela y le manifiesta que el rechazo del pueblo no es hacia Samuel, sino hacia su divina soberanía. Dios no está rechazando a Samuel como rey, está rechazando a Dios como rey del pueblo. Por eso Samuel termina nombrando a un rey. Samuel le advierte al pueblo de Israel este mensaje de Dios de que un rey humano los va a terminar sometiendo. Sin embargo, el pueblo insiste en querer un rey. Se unge a Saúl. Saúl comienza muy bien y muy santamente, vamos a decirlo así, su reinado. Es fiel a las promesas del Señor, pero poco a poco va cayendo en una soberbia y en un egoísmo intratables que lo llevan a olvidarse que él solamente es el instrumento del Señor y que quien realiza la obra de salvación es Dios, y comienza una etapa muy fuerte, muy seria, de graves desobediencias por parte de Saúl. Desobediencias que son producto, insisto, de su soberbia y de su egoísmo. Y ahí vemos cómo Saúl evidencia que un rey humano los puede llevar a apartarse nuevamente del plan de Dios. ¿Por qué? Porque es el mismo rey quien se supone que los debería de guiar en la fidelidad constante a Dios. Es el primero en separarse de esa fidelidad, es el primero en ser infiel al Señor, en ser infiel a su voluntad, y por eso su reinado termina en un caos, termina en una guerra civil que curiosamente no la inicia alguien que esté en contra del rey, sino curiosamente es el mismo rey que en sus celos comienza a perseguir, sobre todo a David, aunque Saúl no conoce el episodio de la unción de David, sí ve en David un peligro para su dinastía real, sobre todo para su hijo Jonatán, que curiosamente es el mejor amigo de David. Bien, por lo tanto, encontramos a que David se convierte en el ungido. Digo, ya que mencionamos a David, pues entramos a este David. Después del fracaso y la decepción del reinado de Saúl, David encarnará el ideal de la monarquía, conciliando el aspecto profano con el religioso y su condición de jefe político con la de ungido de Yahvé. Es decir, David, de una u otra manera, trata de retornar al pueblo de Israel a la línea que venía viviendo a lo largo de su historia. Sí, tener un líder, pero siempre reconocer la realeza de Yahvé. Y entonces David, aunque no renuncia, desde luego, a ser humano, no renuncia a ser el rey, asume esa tarea como una manera de decirle al pueblo de Dios: sí, yo soy el ungido del Señor, pero justo como soy el ungido del Señor, tengo que representarlo, y no solamente representarlo, sino que tengo que serle fiel al Señor. Y si yo le soy fiel al Señor, ustedes como pueblo tienen que serle fiel al Señor de una u otra manera. Y entonces David
funde en sus actos tanto lo profano, es decir, las realidades temporales y materiales, con todas las realidades sacras, porque en cierta manera David funde en sí mismo las características de un ungido. Ser rey, desde luego, ser sacerdote, porque de otra manera el rey cumplirá las funciones de ser mediador entre el pueblo y Dios, y el mediador entre el pueblo y Dios se le llama sacerdote, y en cierta forma cumple también su papel de profeta, porque David buscará estarle recordando al pueblo de Israel constantemente la fidelidad que debe a Dios por la alianza. En David resalta, en primer lugar, la elección gratuita y libre por parte de Dios, porque es Dios mismo quien elige a David. No es un hombre, no es Samuel. Samuel va a ver a los hijos de Jesé y al parecer el primer al primer hijo, perdón, que conoce Samuel, lo ve como el ideal del rey, alto, fuerte, guerrero, capaz de dominar. Sin embargo, Dios le da una lección a Samuel: no te guíes por criterios humanos, que no te apantalle la supuesta perfección humana. Y es así como, pasando por cada uno de los hijos de Jesé, llega al menor, al más débil y al más mimado, por así decirlo, que es David. En la debilidad de David se muestra el poder de Yahvé. Por eso Dios elegirá al débil para representarlo y para guiar al pueblo, porque es en la debilidad humana donde más se manifiesta el poder de Dios, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, tal cual lo dirá San Pablo más adelante. Dios aprovecha el mal humano, Él no lo ha creado, pero lo aprovecha para de ese mal sacar grandes bienes, porque a través de ese mal, de esos fracasos, el hombre va comprendiendo que si se separa de Dios, se pierde. Y ciertamente David, como buen humano, cometerá pecados. Y recordamos ese gran pecado de infidelidad y de lujuria que comete David y que lo lleva definitivamente a perder la gracia de Dios. Pero David, por su grandeza, o más bien la grandeza de David, consistirá en permanecer delante de Dios, en no enorgullecerse y siempre reconocer su pecado. Mi Señor Dios, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que me hayas traído hasta aquí? Ten piedad de mí, Señor, que soy un pecador. Desde lo hondo mi alma clama a ti, que son salmos que se atribuyen a la composición de David. El Salmo 50, que es el Salmo del arrepentimiento, el Salmo del hombre arrepentido. Misericordia, Dios mío, porque he pecado. Lávame con el hisopo, quedaré limpio, quedaré más blanco que la nieve, etcétera. Entonces vemos el Salmo del hombre verdaderamente arrepentido, y ese arrepentimiento le es grato a Yahvé. Sin embargo, el pecado siempre tendrá consecuencias. David le quiere construir el templo a Dios, la casa de Dios, porque a David le duele ver a Dios en una tiendita en medio del desierto. Pero Dios le dice: no, tú no me vas a construir una casa a mí, porque no te lo mereces, por así decirlo, ¿no? El pecado tiene consecuencias, nos podemos perder algunas cosas. Sin embargo, Dios, siempre fiel a su promesa, reitera que en David, o más bien de la dinastía de David, ha de venir el Salvador. La fuerza de David le viene de Dios, del espíritu de Yahvé, que le unge y que hace de él otro hombre capaz de conservar y de ser el depositario de las promesas de Dios. Y un primer depositario de las promesas de Dios es, curiosamente, el hijo del pecado, Salomón, ¿sí?
que ahí lo conocemos como el rey sabio. Él pide, ante la posibilidad de pedir grandes riquezas y gran poder, pide sabiduría para gobernar, sabiduría de corazón para gobernar. Pero también, así como es uno de los reyes más sabios y quizás el que produce la edad de oro en la historia del pueblo de Israel, también será uno de los más grandes pecadores. Y aquí vemos cómo el pecado nuevamente divide. Con Salomón se pone en evidencia la gloria que ofrece la sabiduría. Desde luego, recordamos este sueño de Salomón, donde implora la sabiduría, y también se nos presenta el relato de esa llamada sabiduría salomónica, ¿no? Las dos mujeres que se pelean por un niño, la que es la verdadera madre y la madre falsa, y donde Salomón, pues en esa sabiduría o decisión salomónica, así se le llega a denominar, pues toma la decisión de partir al niño por dos y darle una parte del niño a cada una. La verdadera madre, evidentemente, en su amor, prefiere que el niño sea regalado a que lo maten. En cambio, la mala madre, la madre falsa, pues opta porque efectivamente se despedace al niño, ya que ella no puede ser madre, pues la otra tampoco lo será. Y ahí es donde Salomón descubre la triquiñuela, descubre la falsedad y entrega al hijo a su verdadera madre. Pero más que quedarnos, insisto, en los relatos bonitos y bellos que enseñan muchas cosas, justamente hay que buscar la enseñanza en esos relatos. La sabiduría nos ayuda a apreciar lo más valioso y lo más grande que hay en la vida, el amor de Dios y su naturaleza. Por eso, como una respuesta, el que es sabio y el que trata de ser fiel a Dios, le puede construir un templo que sea centro del culto y de la fe de Dios, asiento de la morada de Yahvé. Y sabemos por la doctrina cristiana, y sobre todo la doctrina sobre la iglesia, que nosotros los bautizados somos pueblo de Dios, somos cuerpo de Cristo y somos templo del Espíritu Santo. Si queremos construirle al Señor un verdadero templo donde se adore a Dios en espíritu y en verdad, nosotros tenemos que ser sabios. Es decir, el sabio no es el que sabe mucho, el que conoce mucho. El sabio es el que sabe usar lo poco o lo mucho que sepa. Es el que sabe vivir en cierto sentido. Y saber vivir significa ser fiel al amor y a la misericordia de Dios. Por lo tanto, se ve reflejado en los relatos de la construcción del templo, una de las más grandes obras que ha emprendido la humanidad por el tiempo que se dedicó a ella y por las riquezas que se invirtieron en ese templo, en esa obra. La sabiduría y la fidelidad evidentemente ofrecen desarrollo y grandeza. Insisto, quizás fue la etapa de oro de la historia del pueblo de Israel. Se enriqueció, tuvo relaciones comerciales con los pueblos extranjeros, tuvo paz, eso era fundamental para el desarrollo, la paz, tuvo prosperidad y todo nacido de la sabiduría y de la fidelidad. Pero nuevamente el pecado oscurece el plan divino. El dejarse influenciar por pueblos paganos, por cultos idólatras, conducen al pecado que al final de cuentas termina dividiendo. Y eso es lo que le pasa a Salomón. Salomón al final no puede ser un hombre fiel porque permite nuevamente que la idolatría entre al pueblo de Israel y lo peor de todo, entre por su propia puerta, por su propia casa, al consentir que de acuerdo con aquella tradición los reyes tenían derecho a un harén de mujeres, a un harén de esposas, permitiéndole a sus esposas, sobre todo a las paganas, que mantengan su propio culto, sus propias creencias, que terminan permeando en el pueblo y terminan corrompiéndolo y terminan influenciándolo negativamente y lo llevan nuevamente a la idolatría. Muchas ideas ajenas a nuestra fe nos conducen a la idolatría de los bienes materiales, la idolatría del placer y la idolatría de la opinión.
Entonces, cuando la idolatría se apropia del pueblo, el pueblo termina gravemente herido y dividido. Y eso, en cierta manera, es lo que le termina sucediendo al pueblo de Israel. Viene la división del reino, el reino del norte, Israel, que será el reino más infiel, puesto que es el primero en rebelarse contra la fidelidad de Dios, y al sur queda el reino de Judá, que será menos infiel. Lo que quiere decir es que no deja de ser infiel, pero es menos infiel. Evidentemente el fracaso del pueblo de Dios producirán división, deportación y diáspora, es decir, dispersión. Son el fruto de la infidelidad del pueblo, no de Dios. Ojo, el pueblo de Israel y los fracasos que llega a tener no son obra de Dios, no son castigo de Dios, simple y sencillamente son las consecuencias de esa infidelidad. ¿De cuál? De la infidelidad del pueblo, porque Dios, aún a pesar de todo, siempre se mantiene fiel a su palabra. La palabra de Dios se realiza a pesar de los reyes impíos. Es ahí donde vemos la fidelidad de Dios, cómo Dios, a pesar de la infidelidad de los demás, Dios busca de una u otra manera recomponer al pueblo de Israel constantemente. Y esto lo vemos porque durante esta etapa de la división de los reinos surge también la etapa del profetismo, que por cierto, el profetismo lo analizaremos en la próxima clase. Nos dedicaremos solo y exclusivamente a platicar acerca de los profetas, de sacar las grandes enseñanzas proféticas. Sin embargo, en esta época encontramos a excelentes y maravillosos profetas, Natán con David, por ejemplo. Y en el caso de los demás reyes, vemos a Elías y a su sucesor Eliseo, dos de los más grandes profetas del Antiguo Testamento. Por eso Dios es fiel a sus promesas y las cumple a cabalidad, es decir, con la llegada del Mesías, porque sostendrá viva, por así decirlo, la dinastía de David. La dinastía de David seguirá reinando en el reino de Judá, y aunque el reino de Judá es deportado, cuando regresan del exilio, nuevamente un descendiente de David vuelve al trono. Y así esa dinastía permanece hasta la llegada del Mesías. Jesús es descendiente directo de David. Y obviamente la prosperidad del pueblo radica en la fidelidad a la alianza, como ya lo habíamos mencionado, ¿no? Cada vez que el pueblo logra una cierta estabilidad, una cierta bonanza, es porque permanece fiel a la alianza que le da identidad como pueblo. Cuando el pueblo es infiel, pierde su identidad y por lo tanto pierde piso y termina nuevamente dividido, deportado, dispersado, definitivamente. Bien, hasta aquí esta etapa de los reyes. ¿Dudas, preguntas, comentarios, quejas, bostezos? Quienes están presentes pueden hacer preguntas. Los demás que vean el video podrán con toda libertad mandar sus preguntas al chat de la clase para que ahí se las pueda yo ir contestando. Adelante, Ivonne. Buenos días, Poncho. Buenos días a todas. Oye, la pregunta es, ¿qué le pasa al rey Salomón si adquiere o tiene ese don de la sabiduría en equivocarse tan fuertemente? Tanto que continúa su equivocación con su hijo, Roboam, ¿no? Que hace también una situación muy problemática hasta llegar a la ruptura del pueblo, a la división. ¿Por qué pasa eso? Supongo que también a nosotros nos da la sabiduría, claro, pero llega el momento en que la malocupamos o la dejamos a un lado. ¿Qué pasa? ¿Por qué tenemos que regresar tanto? Lo que sucede es que se nos olvida que los dones vienen de Dios y empezamos en nuestra soberbia y en nuestro egoísmo empezamos a pensar que esa sabiduría es fruto de nuestro esfuerzo. Y entonces deja de ser sabiduría para ser un conocimiento frío basado en criterios humanos.
y es ahí donde esa sabiduría de una u otra manera se va perdiendo. Eso es lo que sucede. ¿Sabes dónde lo noto mucho? En esta preparación. Me he dado cuenta que cuando perdemos el piso, Ajá. creemos que ya estamos sobre los demás y empezamos a hacer, híjole, cosas muy complicadas. Yo me he fijado en mi persona y pues sí, en oración busco que el Señor no me permita perder el piso porque lastima uno mucho a la comunidad. Sí, sí, definitivamente. Y es ahí donde uno tiene que dejarse guiar por Dios. Por eso es importante mantenerse siempre fiel a la alianza con Dios, ¿no? De tal manera que no se nos olvide que estos dones son dados por Dios, que sí, nosotros los vamos alimentando, nosotros los vamos aumentando con nuestro esfuerzo, pero también con la gracia de Dios. Esa gracia de Dios es la que en cierta manera nos ayuda a saber distinguir qué es de Dios y qué no es de Dios. Es decir, la sabiduría humana no es mala. También esto tenemos que tenerlo claro. La sabiduría humana no es mala, pero de una u otra manera esa sabiduría humana también es don de Dios y tenemos que aprender a utilizar esa sabiduría humana para encontrarnos más con Dios y no para alejarnos de Dios. Y esto lo vemos porque cuando la humanidad utiliza su sabiduría humana, termina alejándose de Dios, que es lo que a veces ha pasado con la ciencia humana, ¿no? Hemos visto grandes científicos que permanecen en cierta manera fieles a Dios y su sabiduría se engrandece todavía más y procuran cosas a través de esa sabiduría, logran encontrar cosas muy buenas y muy beneficiosas para la humanidad. En cambio, cuando el ser humano se ensoberbece y piensa que es él el autor de su propia sabiduría, es donde se empieza a perder y empieza a generar mucho daño. Por eso la oración se vuelve fundamental para poder distinguir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. ¿Ok, Ivonne? Okay. Sí, muchas gracias. Vale. Marta, tenías la mano levantada. Sí, gracias, Poncho. Fíjate que en continuidad con este comentario que acabas de hacer, me venía una frase que mencionaste con lo que está viviendo la iglesia actualmente, Poncho. Y es cuando tú dices que no puede haber unidad sin participación en la fidelidad a la ley. Y ante esta situación que vive la iglesia, mi pregunta es, ¿realmente se busca la unidad con esta actitud de los obispos de Alemania y con esta situación que se está viviendo tan fuerte del modernismo, de la apertura a ideologías? Realmente, Poncho, se está buscando la unidad. Yo pienso que de parte de la iglesia, sí. Perdón Marta, yo creo que de parte de la iglesia, sí se está buscando la unidad porque hay muchos esfuerzos por buscar esa unidad. Para empezar, los papas, sobre todo desde las terribles consecuencias que llegó a tener el Concilio Vaticano II en esta materia de unidad, de falta de unidad. Por un lado, el concilio buscó la unidad de los cristianos, para empezar, el Concilio Vaticano II. Pero hubo gente que no comprendió la unidad, que sigue ensoberbecida en creer que la iglesia es la sociedad perfecta y no tiene nada más que agregársele. Y la actitud sinodal de los obispos y de la iglesia en general de tratar de buscar caminos de unidad. Ciertamente, y aquí es donde entra esta parte de dejarnos permear por ideologías externas a nosotros. Quizás lo que le pasa a los obispos alemanes, que bueno, es que en el caso de los obispos alemanes tenemos que entender un poquito la historia de Alemania. Es una historia llena de
episodios de unidad y de desintegración. Alemania, desde sus orígenes como el Sacro Imperio Romano, lucha mucho por alcanzar una cierta unidad, históricamente hablando, políticamente hablando e incluso religiosamente hablando. Es una lucha constante en esa zona alemana. Los obispos alemanes, por un lado, buscando la unidad, buscando caminos de unidad, tratan de integrar a la comunión a las llamadas iglesias protestantes, en cierta manera, lo cual es una actitud muy buena. O sea, finalmente la iglesia es lo que quiere. Como iglesia nos reconocemos una sola, que lo que tenemos que hacer es buscar los medios para romper la división que hay entre nosotros, división que nosotros como iglesia misma hemos provocado por nuestro pecado, y ahí lo vemos también históricamente, ¿no? Desde el primer gran cisma con la Iglesia de Oriente, como posteriormente el cisma protestante o los cismas que se dan con las iglesias protestantes, como también en el peligro cismático que estamos viviendo actualmente con las iglesias tradicionales, como por ejemplo el movimiento lefebrista, que está ahí terriblemente presente como un gran peligro de cisma nuevamente. La constante es esa, que a veces, queriendo hacer el bien, lo tratamos de hacer con criterios humanos y no nos dejamos guiar por la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios en cierta manera? La comunión. Pero la comunión y esa unidad no se da, por así decirlo, ni en la total uniformidad, como pretenden los grandes conservadores de la iglesia, los fundamentalistas. Pensemos en los lefebristas que quieren todo igualito, como tampoco se va a dar en la total apertura a nuevas ideologías, como el caso de los obispos alemanes, ¿no? Que ellos dicen, pues si de unir se trata, vengan, sin importar cómo estén. O sea, aquí lo importante es que todos estemos caminando por lo mismo, ¿no? Sin importar tanto las ideologías que se estén gestando. Aquí lo que tenemos que buscar muchísimo desde la humildad y desde la obediencia es evidentemente tratar de sumar. Y es ahí donde fallan las cosas. Y empezando en nuestra propia diócesis. La semana pasada, quienes tomamos el curso de catecumenado, acabamos de ser testigos de lo que es la falta de unidad, ¿no? Porque cuando se trata de hacer las cosas bien, no falta quien con criterios meramente humanos trata de destrozar la unidad lograda. Entonces, en ese sentido, sí tenemos que ser muy cuidadosos. Buscar un equilibrio que no nos lleve a una cerrazón. O sea, tampoco podemos cerrarnos al mundo. Tenemos que conocer esas ideologías y tenemos que encontrar lo positivo en ellas. Por ejemplo, el documento Y los creó varón y mujer, que salió creo que hace 1 año o 2 años, sobre la ideología de género, ¿sí? El documento comienza haciendo una valoración positiva de la ideología de género. ¿Qué tiene de positivo la ideología de género? El reconocer la igualdad entre los dos sexos, entre el sexo de varón y de mujer. Reconocer esa igualdad, reconocer la misma dignidad e insistir en que no podemos pisotear ni a uno ni al otro. Y luego ya va hacia las partes que ya como que ya no encajan en nuestro caminar de fe, pero parte de aquello que nos suma, por ejemplo, ¿no? Y advierte sobre aquellas cosas que sí ya entorpecen y enturbian la naturaleza humana. Esa parte, ese documento a mí me gustó mucho en ese sentido, porque inicia valorando o buscando la parte positiva y advirtiendo la parte negativa, que eso es algo que como iglesia creo que sí tenemos que hacer. A ver, y ha sido la actitud ecuménica de la iglesia. Decía tanto el Papa San Juan XXIII,
sobre todo como Juan Pablo II y Benedicto XVI, busquemos lo que nos une y construyamos a partir de lo que nos une, no de lo que nos separa. Pero también todos los papas, incluyendo el Papa Francisco, en toda su carácter medio liberal, porque sí, ciertamente es un papa liberal, hay que reconocerlo, aún dentro de ese carácter liberal, Francisco ha insistido que para llegar a la plena comunión, sí tenemos que haber logrado primero la unidad en doctrina y la unidad en los otros elementos ecuménicos, la sucesión apostólica, bueno, el carácter apostólico de la Iglesia, la unidad en la liturgia y la unidad doctrinal, esos tres elementos que son fundamentales. Si no están presentes esos tres elementos, por mucho que queramos, no podemos hablar de unidad. No sé si te contesté, a lo mejor me fui por las ramas, no sé. Sí, ciertamente, Poncho, pues está que en la medida que respetemos y seamos fieles a los pilares de nuestra fe, que es las Sagradas Escrituras, la tradición, el magisterio de la Iglesia, todo lo que vaya en esta línea, adelante. Mas, sin embargo, ideas contrarias por estar respondiendo a lo que el mundo de hoy va viviendo, el hombre de hoy va pidiendo, casi a capricho, la Iglesia Católica no puede, desde mi punto de vista personal, olvidarse o ser infiel a esto que son los pilares de nuestra fe. Exactamente, y ahí la Iglesia Católica, mientras siga promoviendo en algunos sectores el clericalismo exacerbado, mientras siga queriendo promoverse a sí misma como la única poseedora de la absoluta verdad, y se siga ensoberbeciendo en ello, y mientras no deje a un lado este carácter triunfalista, difícilmente va a alcanzar esa unidad, ¿no? Porque desgraciadamente, ¿cuántos laicos y presbíteros, o sea, porque también se da en ambos lados, laicos, presbíteros y religiosos, siguen en esa actitud triunfalista de nosotros tenemos la razón absoluta, ¿sí? Y es el gran dilema, por ejemplo, entre la iglesia secular y la iglesia regular, ¿no? Entre los religiosos y los sacerdotes diocesanos. Es el mismo problema, sigue siendo el mismo problema. Los religiosos se la siguen dando de muy cultos, y sí, la verdad, estudian muchísimo, pero el problema es que ellos se quedan como que en su capsulita de la vida religiosa. Es en cierta manera mi experiencia de vida. Hasta los 30 años casi yo vivía en una capsulita católica, todo mi mundo se movía en una comunidad 100% católica. Para mí los protestantes, esas cosas eran cosas que sucedían muy lejos de mi realidad, sin darme cuenta que al lado de mi casa, mi propio vecino andaba en otras realidades, ¿no? Hasta que llegué a la iglesia diocesana y me di cuenta que, caray, ¿no? Esto es otro mundo. Entonces, y eso nos debe de llevar justamente a reconocer las necesidades del otro, a bajarme un poquito de mi pedestal de santidad y reconocer para empezar mi propio pecado, para que reconociendo mi propio pecado pueda aceptar el pecado del otro y juntos caminar por reconstruirnos. Si no logramos eso, no vamos a lograr nada más. No vamos a lograr nada más, ¿no? Esa es una realidad. Bien. ¿Alguien más? Marta, ¿ya terminaste o hay algo más? Pues mira, ciertamente estamos en ir aprendiendo, en ir compartiendo y escuchándonos, Poncho, pero en lo personal a mí me da mucha tristeza
del daño que se le está haciendo a la Iglesia Católica a partir de este tipo de pensamiento, de estar abierto a todos, porque precisamente pues ahí está el olvido a ser fieles a estos pilares de nuestra fe, y a veces me da preocupación porque pues esta división es real. Ya se habla de la apostasía en la Iglesia Católica y de ver la urgencia que tenemos de prepararnos, de formarnos como católicos, como cristianos, como hijos de Dios, para que entendamos y no nos dejemos llevar por estas ideologías, y que más aún, pues porque ya están infiltradas en la Iglesia Católica, y esto es un gran daño. Perdón, permítame un momento. Voy a contestar una llamadita rapidísimo, nada más un momentito. Ya no, ya, síguele, perdón. Ya me colgaron, no importa. Es que ya llevo como 4 llamadas del mismo número. Entonces, si me llaman ahorita, contesto rápidamente, ha de ser una emergencia. Perdón. Síguele. Sí, nada más era, esto es como mi preocupación personal, porque al final, tú lo acabas de decir, hay obispos, hay sacerdotes, ya hay fieles que están con este tipo de ideas al interior de la iglesia, y esto está dañando y confundiendo a muchos hermanos nuestros. Entonces, el llamado es que de veras nos preparemos para ser fieles a las Sagradas Escrituras, a la tradición, al magisterio de la Iglesia, y que no nos dejemos manipular, engañar por este tipo de ideologías que son contrarias a la voluntad divina. Sí, en general estoy muy de acuerdo contigo, Marta, en general. Sí, porque todas estas ideologías extrañas llevan justamente a esa pérdida de identidad. Es lo que, por eso me encanta ahorita que no nos estamos quedando solamente con la historia de la salvación, sino que la estamos tratando de aplicar a nuestra realidad actual. Es ahí donde podemos aplicar nuestra realidad actual. En cierta forma, sí tenemos que cuidar que esas ideologías no invadan el pensamiento cristiano, ciertamente. Por eso hay que insistir mucho en la formación de los agentes, pero no una formación que no vaya solamente dirigida acá, sino que también mueva a la voluntad y evidentemente a la libertad, que es ahí donde tenemos que cuidar mucho. ¿De qué nos sirve saber mucho si no lo llevamos a la vida? Y ahí está la clave. Durante mucho tiempo, desgraciadamente también, se ha formado demasiado el intelecto y poco las actitudes. Entonces, yo ahí le apunto muchísimo a la formación, pero a esa formación que trata de interpretar los signos de los tiempos, que trata de interpretar con la ayuda del magisterio y desde luego de la gracia de Dios, primeramente la gracia de Dios, trata de reinterpretar las escrituras, la historia de la salvación, para descubrir de qué manera podemos alcanzar esa unidad. En cierta manera también tenemos que confiar en la sabiduría histórica de la Iglesia, porque al final de cuentas la Iglesia sigue siendo sabia. Algo que admiro muchísimo de los últimos pontífices, inclusive del Papa Francisco, que admiro muchísimo, es cómo ellos han sabido irse abriendo al mundo contemporáneo, pero a la vez de que se han sabido ir abriendo, también han sabido ir guiando al pueblo de Dios para que no se deje invadir definitivamente por esas ideologías. De ahí esa fidelidad que también tenemos que tener hacia el magisterio, atrevernos a creerle al magisterio de la Iglesia. Porque el magisterio de la Iglesia, con todo respeto, no es tonto. A veces nos pudiera parecer ¿cómo les diré? Como que un trabajo de escritorio y basado muy poco en la realidad, pero si lo miramos hoy en día, nos daremos cuenta que no, que la Iglesia, que el magisterio sobre todo,
el magisterio de la Iglesia ha sabido mirar muy bien la realidad y la ha sabido interpretar excelentemente. El problema es que no ha logrado llegar a todos. No ha logrado llegar a todos por falta de formación. Eso es lo fundamental, porque hemos hecho a un lado la formación y hemos generado católicos, discúlpeme la expresión, hemos generado católicos amaestrados, más que católicos formados. Y esa es la realidad. Hoy se prefiere mucho el changuito amaestrado que me diga sí a todo, al católico reflexivo. Y para ser un católico reflexivo, Marta, hay el peligro, para ser un católico reflexivo lo tenemos que invitar, no a que se contamine de las ideologías externas, pero sí que aprenda a criticarlas, descubriendo de ellas lo bueno y lo malo, ¿no? De tal manera que lo bueno se pueda planificar y utilizar, evangelizar, inculturar incluso, y lo malo se pueda advertir y en determinado momento rechazar, con firmeza, pero con mucha caridad. Entonces, sí, tenemos ante nosotros, ante nuestros ojos, una problemática muy, muy dura, ¿no? ¿Cómo convencer a los demás, ay Dios, de los grandes valores del reino? Y es que no solamente el testimonio, bueno, sí, el testimonio, desde luego, la formación, desde luego, la caridad es fundamental. La apertura, también tenemos que ser personas muy abiertas a las nuevas ideas, pero insisto, con esa capacidad de criterio, confiar en la sabiduría de la Iglesia y enseñar el magisterio de la Iglesia, educar al pueblo de Dios. El punto es que, por ejemplo, en México quizás, bueno, en México tenemos el problema de la ignorancia generalizada, la ignorancia como, discúlpame la expresión, como un valor nacional, ¿no? Desgraciadamente, en el caso de México. México, la gente, el pueblo tiende a ser tremendamente ignorante, porque es lo que conviene a los poderosos. Y en el caso de Europa, por ejemplo, el exceso de iluminación, por así decirlo, ¿no? En el caso de Europa, el exceso de iluminación que los ha llevado a perder tierra en cuanto al uso adecuado del conocimiento. Entonces, sí, algo muy, muy difícil, muy grave. ¿Y cómo lo vamos a resolver? Pues con la gracia de Dios y de poquito en poquito. Mira, Jesús con 12 apóstoles y 72 discípulos, pon tú, digo, tomando los números bíblicos, nada más, estoy seguro que eran más, pero con 12 apóstoles y 72 discípulos llegó al mundo entero. Entonces, confiar también en que Dios sabrá conducir al pueblo, a su pueblo, que quienes nos tenemos que mantener fieles, pues somos nosotros, y trabajar con otros que veamos fieles. Ajá. Eso también va a ser muy, muy importante. Ok, ¿alguien más? ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario? Yo, Cintia. Cintia, adelante. Entonces, bueno, por todo lo que ahorita estamos compartiendo y que las hermanas comparten, en este momento estaríamos viviendo igual un momento entre reyes y profetas en la actualidad. Sí, efectivamente. Es que esto es lo hermoso de la historia de la salvación y por eso me gusta, me encantó la pregunta de Ivonne, me encantó el comentario de Marta, porque es justamente la finalidad de esta clase, cómo a partir de la Sagrada Escritura y del estudio de la historia de la salvación podemos comprender el momento histórico que estamos viviendo. Y ahorita esta intervención que acabas de hacer, Cintia, es fundamental. ¿Qué estamos viviendo ahorita? Si esto fuera la historia de la salvación, ¿qué estaríamos viviendo? A lo mejor como iglesia tienes toda la razón. Estamos viviendo de nuevo la problemática entre reyes y profetas. Definitivamente, entre los poderosos del mundo, que tanta es su apertura a las ideologías paganas,
que con tal de sostener y mantener el poder, dejan que esas ideologías penetren gravemente en la sociedad. Y por el otro lado, el profeta que está constantemente anunciando el amor de Dios y denunciando la maldad, efectivamente. Ahora, además de eso, Cintia, tú personalmente, cada uno de nosotros también tiene que reconocer en qué etapa de la historia de la salvación se encuentra. Ajá. Si estás en un momento de desierto, de reencontrarte contigo misma, con tu fe, si estás en una etapa de conquista, tratando de poseer la tierra, por así decirlo, siendo fiel a la voluntad de Dios, o si estás en la etapa evangélica, en donde te estás encontrando con el Cristo de carne y hueso, o en la etapa apostólica, en el anuncio de la alegría de vivir el evangelio. ¿En qué etapa de la historia de la salvación estás tú personalmente? Creo que como iglesia, sí, en conclusión, estamos en la etapa entre reyes y profetas, definitivamente. El problema, lo verán la próxima semana o la que sigue, el problema es que si no salimos de esta etapa de manera airosa y pasamos a la etapa mesiánica, la siguiente etapa es el destierro. Y entonces estamos fritos. Ay, no. Y ojalá no, pero bueno, ahí está la onda, ¿no? Es cuestión como de volver a ver realmente en dónde estamos parados ahorita. ¿Sale? Okay. Sí, muchas gracias. ¿Algo más, chicas? ¿Algo más? Un momentito, por favor. Bueno, entonces, les iba a dejar la tarea de la infografía de esta etapa, pero esta etapa está muy, muy complicada para hacer una infografía. Bueno, sí se puede hacer, pero les llevaría muchísimo tiempo. Entonces, esta semana nos vamos a saltar la infografía y se las voy a dejar un poquito libre. También esta semana, les recuerdo, tenemos el taller de catequistas presacramentales, por si alguna lo quiere tomar. Por eso di la clase hoy temprano, porque tenemos este taller de catequistas presacramentales. Si alguien lo quiere tomar, pues comuníquese con Janet, inscríbase y tómelo de 7 a 9 de la noche todos los días de esta semana. ¿Sale pues? Muchas gracias. Nada más sí les voy a pedir qué me gustó, qué aprendí y qué me falta. ¿Qué me gustó? ¿Qué aprendí? ¿Qué me falta? Ajá. Eso va a ser fundamental en esta ocasión. Y para quienes no pudieron estar, sincrónicamente con nosotros, me pueden poner sus preguntas y sus comentarios y háganlo, por favor, directamente en el chat, ya sea con un mensajito de audio o con un mensajito de texto, pero en el chat del grupo, del grupo, no privado, sino del grupo, para que sus dudas enriquezcan al grupo. Ajá. Y nos confundan más y nos metan en problemas. Eso es ideal porque así es como aprendemos a conocer nuestra fe. ¿Sale pues? Entonces, mucho ánimo, gracias a todos y nos vemos, Dios mediante, la próxima semana, ya a la hora acostumbrada, a las 7 de la noche. Sale pues. Bonita tarde para todos. Hasta luego. Bye. Gracias. 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 Bye. Bye.